versículos del 1 al 17. Amén. Vamos a leer todos, mis hermanos, y dice así la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Que el Señor añada bendición a esta porción leída, que es tan importante, Vamos a orar. Señor Dios, Padre de la gloria, gracias te doy, Señor, por este día, domingo, en que eres tú, Señor, quien nos permite venir hasta este lugar que tú nos has dado, con propósito, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Señor Jesucristo, para edificarnos a través de tu palabra. Ponemos bajo la dirección de tu Espíritu Santo este tiempo de predicación, Señor, que seas tú hablando y no yo, Señor. Que realmente pueda haber ese entendimiento alrededor de las verdades bíblicas que tú nos muestras, Señor, para hacer los cambios y ajustar lo que tengamos que ajustar en nuestra vida con un propósito, agradarte solo a ti, Señor. Bendice pues este tiempo, lo ponemos bajo tu cuidado y tu dirección. Es nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué se hace en una Semana Santa? Yo creo que de una u otra manera todos tienen un concepto, ¿sí? Durante esta semana, en el tiempo de estudio en la fundación, estábamos viendo algunas porciones de diferente parte de la palabra de Dios, y algunos muchachos respondían a lo que yo les preguntaba, y me pregunté a algunos: ¿y usted cómo supo eso? Y digo: es que yo vi eso en una película en Semana Santa. Es que yo vi eso en una procesión. Pues, es que eso, mi mamá o mi abuelita me llevaban a tal parte y yo allá escuchaba eso yo lo sé. Y es que yo vi una película, y entonces empieza como un recorrido. Y yo les decía: vea, bueno, pues al menos tienen un concepto. Pero cuando nosotros como creyentes miramos, hermanos, el tiempo que se está celebrando en este momento, por ejemplo, en nuestro país, es una celebración que en cierta forma se vuelve tradicional, de religiosidad, pero es una recordación de un evento que de una u otra manera va a quedar plasmado en la mente de muchas personas. Posiblemente muchas personas están yendo en una dirección no necesariamente bíblica, porque hay una serie
de aspectos físicos y las personas empiezan equivocadamente a colocar sus ojos en eso que vieron, en ese muñeco, en esa imagen o en un tipo de cosas de la tradición que han estado ahí, y las personas de repente se vuelven espirituales. Hay que ir allá, hay que hacer tal cosa. Es que es Semana Santa, es que es una semana importante. Pero realmente cuando miramos alrededor de la palabra, hermanos, miren, los 4 evangelios, ¿sí? Los 4 evangelios de la palabra de Dios nos hablan ampliamente ¿de qué? De la vida y obra de Cristo, de su vida, de sus enseñanzas, de los milagros, de la obra. Pero ojo, cuando miramos la porción de la palabra de Dios y de lo que hizo el Señor Jesucristo, tenemos como creyentes que tomar en consideración cosas que son muy importantes. La muerte de Cristo, o sea, su muerte, su sepultura, la resurrección. Porque es que lo que hablamos como creyentes es que hay una esperanza y nuestra fe está basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La resurrección. Hermanos, la ascensión de Cristo, ojo, y su promesa de su pronta venida. Entonces el creyente va bajo unos valores y un fundamento bíblico que le permite saber que lo que Dios ha dicho es la verdad. Si usted va caminando en base a la verdad, entonces usted toma decisiones y deben de ser decisiones sabias. Pero hay que tener el contexto general. ¿Por qué? Porque si el Señor viene es por su iglesia, viene por todos y cada uno de aquellos que han creído el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay más. ¿Cuál es la verdadera necesidad que usted tiene en su vida? Se llama Jesucristo. Y ese es el título de la predicación. Jesucristo es nuestra única y verdadera necesidad. Amén. Usted podría en este momento cerrar sus ojos y simplemente concentrarse y centrarse en lo que usted está oyendo o viendo en este momento. Si es el Señor Jesucristo su única y verdadera necesidad. Porque si de repente yo estoy disperso y creo que mi necesidad es algo diferente, más terrenal, entonces mi atención, mi interés va a estar en algo totalmente diferente. Y voy a ser un hombre distraído. Voy a ser una persona que simplemente voy de acuerdo a una necesidad que va a ser creada cada vez que camino, cada vez que uno como hombre, como ser humano camine, va a haber necesidades. Llámense necesidades económicas, necesidades afectivas, necesidades, pero si la persona sabe que la única necesidad, única y verdadera es Cristo, hay bendición. Y hoy vamos a ver 3 aspectos que son acciones que identifican al verdadero creyente, que nos muestra la porción que vamos a ver hoy, que va muy acorde a lo que estamos celebrando hoy, que es la Cena del Señor. Es la Cena del Señor. Primero, hay que creer, pero creer. Asimismo hay que recibir, perseverar y retener. Hermanos, son 4 acciones que tienen que identificarlo a usted. Lo primero es creer, recibir, claro, pero cuando yo ya he creído y he recibido, tengo que perseverar y retener aquello que recibí. Eso es una acción que tiene que identificarlo a usted el resto de su vida, hasta que usted se muera o parta a la presencia del Señor, o el Señor venga por su iglesia, que son los 2 eventos. Segundo, vamos a mirar que el Evangelio de nuestro Señor es uno solo. Es el mismo, no cambia. El Evangelio de nuestro Señor es el mismo y no cambia. Y tercero, es que usted tiene que estar firme en su fe. La persona, el creyente, tiene que estar firme en lo que realmente cree. Tiene que haber una auténtica y verdadera convicción. ¿Sí? Esté atento. El creyente tiene que estar atento. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor hay una gran cantidad de opiniones, pensamientos, posiciones que a veces, aún el mismo creyente, es que lo confunde. Es que yo estoy confundido porque fulano de tal dijo tal cosa.
usted está más dispuesto a creerle a fulano de tal que creerle a Dios en lo que hay en su palabra. Porque es que ese es el punto. El punto definitivo es que hay una verdad establecida por Dios y es esta, la palabra. Y yo a la Biblia tengo que estar en total y absoluta sumisión y sujeto. O sea, yo de la palabra de Dios lo creo todo o no creo nada. No, es que yo sí creo unas cosas, pero otras no. Estás en un grave peligro. Estás en un riesgo inmenso. Porque de la palabra de Dios se cree todo o no se cree nada. Se cree todo o no se cree nada. Ahora, el apóstol Pablo está hablándole aquí a los corintios, y recordemos que esta iglesia en Corinto era una iglesia que era con una gran influencia de toda la cultura griega. Entonces los corintios tenían de todo. Eran personas emocionales, eran personas idólatras, había todo un salpicón. Y resulta, hermanos, que muchas de esas cosas que pasaban alrededor en la ciudad de Corinto se estaban metiendo dentro de la iglesia. Se estaban filtrando dentro de la iglesia, y el apóstol Pablo coge y les manda una carta en donde en el capítulo número 15 el apóstol Pablo se pone serio. Y entonces comienza diciendo, versículos número 1 y 2, además os declaro, hermanos, o sea, miren, con amor lo está diciendo, y les dice, además les declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Hermanos, las verdades bíblicas no se pueden acomodar. Las verdades bíblicas no se pueden ajustar conforme a la conveniencia del individuo. Nunca. Y cada persona tiene que tomar unas acciones definitivas y permanentes en su vida. O sea, la convicción, lo que usted definitivamente tiene en su mente, le tiene que marcar, hermano, el resto de su vida. Porque si no, entonces usted va a estar para allá y para allá. Y hay personas que andan en esa forma. ¿Sí? Hay un llamado de parte de Dios. ¿Sí? Ojo, pero hay una gran responsabilidad humana. Hay una gran responsabilidad humana. El llamado lo hace Dios. Y la responsabilidad humana es definitiva. Dios llama permanentemente. Él tiene sus manos listas, dispuestas. Pero las personas simplemente cogen y se desvían. Ignacio, no hace el favor y... Ahora, la salvación, hermanos, es a través del Señor Jesucristo. Nada más. Y entonces el apóstol les dice, ojo, hermanos, les declaro el evangelio que os he predicado. ¿Cuál evangelio? El mismo que hoy estamos compartiendo. Dice, el cual también ya lo recibió. O sea, hay una situación definitiva, y es que tiene que recibirlo. Pero ojo, en el cual también persevera. Y le dice, y en el cual también tiene que perseverar. Y no solamente está con eso, y le dice, por el cual asimismo, si usted lo retiene, o sea, si lo mantiene realmente, mire, en su corazón, en su mente, dice, si persevera y lo retiene, entonces usted es salvo. Si no, usted creyó en vano, perdió su tiempo. O sea, ¿cómo es entonces que la persona, el creyente, va a vivir realmente conforme a lo que el Señor le mandó, a lo que el Señor dice en su palabra? Perseverando, reteniendo día a día, alimentándome, pero que ese alimento se vuelva realidad. O sea, tiene que haber entonces esa verdadera y auténtica relación, ¿sí? La relación entonces con nuestro Señor Jesucristo tiene que ser integral, auténtica y verdadera. Tiene que vivirla, ¿sí? El que retiene y persevera está vivo en Cristo. Ojo, el que hace lo contrario realmente no cree. La persona que no retiene ni persevera en la palabra de Dios, hermanos, tristemente no ha creído en el Señor. Ha escuchado, tiene posiblemente un conocimiento. ¿Sí? Hay muchas personas a las cuales uno les pregunta,
¿y quién es el Señor Jesucristo para usted? Y dicen, es el Hijo de Dios, es un maestro. Y algunos hasta posiblemente podrán decir, es Dios, es Dios. Buenos días, familia, que el Señor les bendiga, bienvenidos. Es Dios. Pero cuando uno va a mirar, realmente no hay una relación con el Señor Jesucristo. Tienen posiblemente un acomodo, un amaño, posiblemente una forma. Porque hay personas que quieren vivir el Evangelio a su manera y no a la manera de Dios. Si es que la manera de Dios está establecida ya en su palabra. Por eso en estos dos primeros versículos, el apóstol Pablo, estamos en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. Entonces, tiene que haber ese punto de partida, creer. ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo? Recibirlo. Claro. Hay que entonces perseverar y retener. Miren, hoy posiblemente nosotros estemos bien, ¿sí? Porque hemos podido llegar hasta acá, porque nuestra familia está bien. Tenemos vecinos, acá detrás hay un negocio y hay unos amigos, Gonzalo y Carmen. Y el día de ayer, doña Carmen se murió. Carmen murió. Y don Gonzalo pasó por acá y yo lo vi, y entonces me acerqué y le dije, Gonzalo, nuestro sentido pesa, pero cuando quieras venir, Gonzalo, ya sabes, siempre los hemos invitado. Ojo, nunca han venido, pero ellos tienen que creer, recibir, perseverar y retener. Pero tienen que creer, tienen que dar un punto de partida. Y nuestro vecino me dijo, Luisca, esta semana vengo para que hablemos. ¿Sí? Nuestra oportunidad y la oportunidad de todas las personas es mientras estemos vivos. Ya no podemos hacer nada por el que murió, ya partió. El Señor conoce el corazón de esa persona. Ahora, cuando seguimos viendo cómo es que el Señor Jesucristo es nuestra única y verdadera necesidad, hay un segundo aspecto, hermanos, que miren, es fundamental. Y es entender que el Evangelio es uno solo y no cambia. Y ese es el segundo punto que vamos a mirar. El Evangelio es uno solo, no cambia. La doctrina, o llámale la enseñanza, o la información, tiene que ser bíblica. ¿Por qué? Porque es que es verdadera, no es por cultura. La cultura me enseñó esto, no es por tradición, la tradición me dice esto, no es por conveniencia, me conviene decirlo así o así, no porque lo subía su pensamiento, no. ¿Pero por qué? Porque no puede ser en ese camino equivocado. Porque entonces, si la persona no está tomando como base central de su vida espiritual la palabra de Dios, entonces puede empezar a vivir y a hacer muchas cosas, pero entre ellas dos delicadas, y es que empieza a vivir en herejías y en blasfemias. Herejías y blasfemias, idolatría. Si la persona se mueve o se basa en base a una tradición y resulta que esa tradición va contraria a la palabra de Dios, entonces está viviendo herejías y blasfemias. Herejías y blasfemias que lo van a posiblemente a acompañar toda su vida. Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es claro y es sencillo. Lo puede y lo debe de entender hasta un niño pequeño escucha, y ese niño pequeño puede decir, yo tengo al Señor Jesucristo. Esta semana nos contaban unos amigos la forma de conversión de ellos. Los invitaron a una casa y ellos fueron en época de diciembre, y de repente ellos fueron a una familia cristiana y estaban en Navidad y iban a celebrar la novena. Entonces la muchacha dijo, yo canto la novena. A los vecinos afuera del apartamento habían hecho un pesebre y esta amiga dijo, yo canto la novena. Se le dijo al portero. Entonces, cuando iban a iniciar, tocaron la puerta del apartamento. Venimos para los que van a cantar la novena. Y la abuela de esa casa cristiana dijo, ¿la novena? No. Sí, aquí hay una señora que dijo que va a cantar la novena. Entonces, mi amiga salió, yo soy. Y uno de los niños de la casa, un chico de 7 añitos, dijo, ¿y qué es la novena?
Entonces esta amiga le dijo, es que vamos a ir a cantar para que el Señor Jesucristo venga a nosotros. Entonces el niño de 7 años le dijo, ¿cómo? ¿Tú no tienes al Señor Jesucristo? ¿Tú no lo tienes? Y el niño dijo, yo tengo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vive en mí. Y tú no lo tienes. Y mi amiga le dijo, ya el esposo dijo, y tú tampoco lo tienes. Y el niño cogió y miró a la mamá y al papá y le dijo, papá, no tienen al Señor Jesucristo. Y miró a la abuela y dijo, abuela, no conocen al Señor Jesucristo. Hermanos, y lo dijo un niño de 7 años. Y entonces esta amiga mía le dijo al de la novela, le dijo, no, ya no voy a usar ninguna novela. No, cierre la puerta, es que aquí yo estoy, porque me van a decir algo urgente, vital y necesario para mi vida. Y me decía mi amiga, Luisca, y hasta ahí, el Señor me llamó y ese niño dijo, es que yo ya tengo al Señor Jesucristo. Y el niño triste, porque su amiga, la persona que había ido a saludarlos, no tenía al Señor Jesucristo. Hermanos, ¿tiene usted al Señor Jesucristo? ¿Escucha usted el Evangelio de Cristo? Sus vecinos, amigos y conocidos ya lo tienen. Y cuando miramos lo que hay que compartir, entonces el apóstol Pablo de una forma clara nos dice cuál es el Evangelio. Y miren, están los versículos del 3 al 11. Y esa es una parte hermosísima de la palabra de Dios, que merece que la leamos todos los días, que la tengamos presente. Y miren cómo dice el apóstol, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, el apóstol no se lo inventó, lo recibió. Versículo 3 dice así, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fundamental, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es fundamental del Evangelio de nuestro Señor. Ojo, y conforme a las Escrituras, o sea, ni se lo inventó él, es vivencial porque ya pasó, pero era algo proféticamente establecido. Y hace mención, porque en Isaías 53 está clarito. Y sigue el versículo número 4 y dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ojo, y que fue sepultado, ya muerto, fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es sencillo, hasta ahí lo hemos entendido. Y dice el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ese Cefas es el apóstol Pedro. Y después a los 12. Versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, ya están muertos. Entonces, apareció a los apóstoles, pero apareció a más de 500 personas, o sea, son testigos y vieron al Señor Jesucristo a la vez. Y unos todavía viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Versículo 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Es el apóstol Pablo reconociendo su condición, lo que antes hacía, pero ya no. Y él dice, y al último que se le apareció, o a mí, que antes era un miserable, pero ya no, soy cambiado, transformado por el poder de Dios. Nadie más pudo haber hecho una obra en ese hombre, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermano, ¿es usted lo que es hoy por la gracia de Dios? Por la gracia de Dios usted está hoy aquí. ¿Es usted lo que es? Por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Algo que no merecemos, pero que es dado por Dios. Nos ha rescatado el Señor de algo, de un mundo vacío o de algo. Nos rescató, claro, dele gracias a Dios. El apóstol dice ahí, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ojo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos,
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios conmigo. Porque nosotros en nuestras propias fuerzas no podríamos. Vamos caminando, sí, vamos caminando. ¿Cómo? Aferrados a la voluntad de Dios o a nuestra propia voluntad. Cuando hay esta identidad y sabemos el Evangelio de Cristo, su mensaje, que es sencillo y es práctico, hay dos cosas que una persona puede hacer, hermanos: lo cree o no lo cree, lo recibe o no lo recibe, persevera o no persevera, lo retiene o no lo retiene. Buenos días, familia, bienvenidas, que el Señor las bendiga. Bien puedan, damas, sientes. El Señor las bendiga, muchachos. Ahora, hay que tomar en consideración algo importante, mis hermanos. Esta semana, muchas personas van a estar espiritualmente ajustadas, porque es que Semana Santa. Pero para el creyente, como lo decía al comienzo, cada día es un día santo. Cada día de nuestro existir, nosotros tenemos que ir caminando a sabiendas de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, que vino y murió por mi pecado, y que fue muerto y sepultado, y que resucitó al tercer día, y que está a la diestra del Padre, y que va a venir prontamente por la iglesia, por sus hijos. Amén. Si yo todos los días de mi vida camino en ese orden de ideas, entonces estoy en comunión y estoy en santidad con Dios. Y entonces, ¿cómo es vivir en santidad y en comunión con Dios? Es saber que realmente sí creo, y que realmente sí y adoro, y que realmente todos los días sí y alabo, que realmente todos los días sí le sirvo. Hermanos, que real y definitivamente todos los días sí y obedezco. ¿A qué yo obedezco? ¿A lo que me dicen los hombres? No. Tengo que saber que esta es la palabra de Dios y que obedezco en la palabra de Dios. Porque hay un propósito de Dios en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y es un propósito santo. ¿Sí? Renovados por medio, o sea, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dicen Romanos, para que entendáis, para que sepáis, para que comprendan cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta, agradable, perfecta. Es que si una persona vive conforme a lo que Dios le manda, hay bendición. Pero si la persona no va conforme a lo que el Señor le manda, pues va en un camino diferente. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando uno mira lo sencillo del Evangelio del Señor Jesucristo, lo que realmente marca la diferencia es la obediencia. La obediencia, no hay más. Habrán algunas cosas que las personas no entienden o no comprenden. Sí, puede pasar eso. Pero yo tengo que sujetarme y tengo que obedecer. El día de ayer estábamos en un discipulado y vino una persona, vino una mujer y estuvo con nosotros, y fue una enseñanza grande, ¿cierto, hermano? Fue una enseñanza grande. ¿Por qué razón? Porque ella tiene un concepto de la palabra de Dios, es un concepto de tradición. Entonces, esta muchacha, antes que darle gracias a Dios, lo que tenía eran reclamos para con Dios. A veces nos pasa eso, que en vez de estar agradeciendo a Dios, le estamos reclamando. Señor, ¿y por qué tal persona tiene tal cosa y yo no la tengo? Realmente no conocen la palabra de Dios entonces. No han tenido un encuentro personal con el Señor. Sus vidas no han sido transformadas. ¿Sí? Porque el Evangelio del Señor Jesucristo es un Evangelio transformador. Es sencillo, pero transformador. Porque estábamos guiados como bajo el poder de Dios. Porque lo que Él dice es verdad para nuestra vida espiritual. ¿Y será que puede haber algo más importante que tu vida espiritual? ¿Será que puede haber algo más importante que tu vida eterna? No. Porque las personas, todos van a morir. Y solamente hay dos sitios a donde ir. O vas al cielo o vas al infierno. Y recuerden
que eso no es un tema de religión, es de relación, porque con el Señor Jesucristo lo que se tiene es una relación, no una religión, porque ninguna religión salva. Cuando uno empieza a entender lo que la palabra de Dios dice, entonces usted se tiene que fortalecer en su fe. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted cree? Porque en base a lo que usted cree, usted va a mover su vida, va a hacer sus acciones. Nuestro hermano acaba de cerrar la puerta, ¿por qué? Porque por el frente de la iglesia están pasando unas imágenes, unos muñecos que tienen una representación, pero las personas tienen una fe puesta en eso y van detrás de él, caminando. Con eso, ¿están agradando a Dios o lo están ofendiendo? ¿Y dónde dice eso? En la palabra de Dios. Porque si yo voy a mirar Éxodo 24, ¿qué me dice Éxodo 24? No te hagas imagen, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo. No te inclinarás, ni las adorarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, que soy un Dios como fuerte y celoso. Hermanos, eso, pues personalmente a mí eso me inquieta. Y entonces la gente va a ir en dirección a algo en donde está ofendiendo directamente a Dios. O sea, no han leído el Evangelio, no lo han leído. Es muy triste, es muy triste. Yo pensaba en lo que ese niño de 7 años le decía a mi amiga, y ese niño estaba triste a los 7 años. Y nosotros ya somos personas adultas y no podemos parar de compartir el Evangelio de Cristo. Es sencillo, es verdad. Y el Señor Jesucristo es nuestra única y verdadera necesidad. La nuestra, la de toda nuestra familia, la de todos nuestros amigos y la de toda la sociedad. Porque es que Cristo fue a buscar, a rescatar lo que se había perdido. ¿Estaba perdido usted? ¿O está perdido? Uno lo sabe, ¿cierto? Cada persona tiene que preguntarse, ¿yo estaba perdido o estoy todavía perdido? Porque si estaba perdido, el Señor me rescató, entonces mi caminar va a tener que ser diferente. Tiene que ser diferente. Y hay un tercer aspecto que vamos a ver hoy, hermanos, que es como un fulminante. Y es que usted tiene que estar firme en su fe. Tiene que estar firme en su fe, en su convicción. ¿Sí? En su convicción. Porque si no hay convicción, entonces ¿qué hay? Y cuando estoy firme, no solamente estoy firme, hermanos, amigos, tengo que estar atento. Y más en estos tiempos, hay que estar atentos. Y nos dice acá la porción de la Escritura de los versículos 12 en adelante. Miren lo que dice. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Le está reclamando el apóstol Pablo a personas. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia habían algunos que estaban viniendo a decir que no había resurrección. Y en ese momento había toda una tendencia de herejías, ¿sí? ¿Cómo los podríamos decir? Herejías, sandeces, o todo lo que la persona quiera decirlo, pero eran herejes, blasfemias. Y había un grupo que decía, es que la resurrección no existe. Y el Evangelio, la base fundamental de la fe del creyente, es que el Señor Jesucristo resucitó. ¿Sí cree usted que el Señor Jesucristo resucitó? Eso es la base fundamental. Pero había en ese momento un sinnúmero de personas y de corrientes filosóficas, los gnósticos. Bueno, habían varios grupos que decían, no, eso no es así. Entonces por eso el apóstol le dice a los hermanos de la iglesia, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, según ustedes o las personas que dicen eso, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo, según eso, tampoco resucitó. Y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, lo que estaban compartiendo el Evangelio, entonces Él les dice, eso es en vano, o sea, no estamos haciendo nada. Vana es nuestra predicación. Ojo,
y vana es también vuestra fe. Porque si no creen que el Señor Jesucristo resucitó, entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo y ustedes también. Váyanse a hacer otra cosa. O sea, el apóstol que hizo aquí se puso serio. Y a veces nos toca eso. Cuando estamos hablando con alguien, le decimos la verdad bíblica, hermanos, y hay gente dispuesta a pelear con la verdad bíblica. Y se sienten ofendidos. Y entonces dicen, respéteme. No va a pasar. Debemos estar preparados, listos. Si seguimos diciendo la verdad, ¿será que entonces yo a mis hijos no les digo la verdad? ¿Será que a mi mamá o a mi papá no les digo la verdad? ¿Son importantes tus hijos? ¿Les tienes que hablar la verdad? ¿Y a ustedes les gusta que les hablen bonito o que les hablen clarito? ¿Clarito? ¿Y cómo es que a uno le hablen clarito? Bíblicamente, la verdad es esta. Mira, aquí el apóstol Pablo los está confrontando. Y si Cristo nos resucitó, entonces vana es nuestra predicación, nuestra labor, y vana es también vuestra fe. Ojo, y somos hallados falsos testigos de Dios. Somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Será que en este momento de la historia de la humanidad, en el año 2023, hay falsos testigos de Dios? ¿Será que hay personas que están compartiendo, predicando, diciendo algo contrario al Evangelio? Tristemente, hermanos, sí. Por eso tenemos que estar atentos. Tenemos que fortalecer nuestra fe, que es lo que creemos. Y si todavía no creo en nada, entonces póngase pilas. Empieza a tomar decisión. Porque a partir del momento en que usted cree en Cristo, su vida es reformada. A partir del momento en que usted recibe al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, su vida es transformada. Hay bendición para tu vida, hay bendición para tu familia, hay bendición para tus amigos, hay bendición para todos aquellos que escuchan, que creen y que obedecen, que perseveran y que retienen. No, es que yo ya me sé todo lo de la Biblia. Sí, a ver, ¿cuánto obedece? Usted puede leer la Biblia 5 o 10 veces. ¿Y cuánto obedece? No, yo no obedezco nada. Usted no ha hecho nada. Y sigue diciendo entonces, y somos hallados falsos testigos. Hermanos, miren, yo leo esta porción y digo, Señor, no me permitas que yo vaya en mi vida a decir algo que no sea conforme a tu santo evangelio. No permitas que de mi boca salga algo que no dice en tu santa palabra. Porque una persona escuchará la palabra de Dios y se confrontará con la palabra. No, es que usted dijo tal cosa, nos dijo aquí a una muchacha. Es que ustedes lo que dicen, eso dicen. Y mi esposa dijo, no, un momentico, no es lo que yo digo, es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Obviamente sale de nuestra boca, pero lo dice la palabra. Entonces somos hallados como falsos testigos, según eso, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, es el apóstol Pablo diciéndole, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces somos hallados nosotros falsos testigos, porque nosotros les hemos dicho que hay la resurrección, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Mire qué condición tan lamentable. Si la persona no acepta la verdad bíblica y la base fundamental de nuestra fe es la resurrección, y hay personas que no aceptan la resurrección del Señor, hemos de ser resucitados, porque ya Él fue, Él es el que mostró el camino y venció la muerte y el pecado. Tiene el poder, en su palabra lo dice, yo lo creo. ¿Lo cree usted? Porque eso es lo que usted tiene que mirar, si realmente lo cree. Sí, porque es lo que usted también va a compartir, es lo que usted va a predicar. Porque si usted está predicando algo totalmente diferente, entonces se vuelve un enemigo de Dios. Se vuelve un falso testigo. Y delante de Dios no puede haber pecado. ¿Y tendrán que dar cuenta? Pues claro que van a tener que dar cuenta. Qué responsabilidad tan grande, hermanos, delante de Dios. Hablar siempre bíblicamente.
El apóstol Pablo está hablando aquí de la certeza total y definitiva de la resurrección de Cristo. Nosotros debemos hablar con certeza. El que lo siente, porque el que no lo siente no puede decir eso. No, el Señor Jesucristo resucitó. Amén. Está sentado a la diestra del Padre. Y ha de venir por su iglesia. Amén. A ver, y miren, cuando miramos en la palabra de Dios, hay una porción de la palabra en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses 4, de los versículos 13 en adelante, para que tengamos una visión de lo que ha de pasar, de lo que va a venir, porque nosotros también hemos de ser resucitados. Nuestros cuerpos serán gloriosos, serán transformados por el poder de Dios. Él lo dice en su palabra. Y dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, no ignoren acerca de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque es que el que conoce y sabe y ha recibido por fe el Evangelio del Señor Jesucristo, sabe que terrenalmente va a morir, pero que hemos de ser resucitados. Entonces no se sientan tristes. Y Él les dice: no se entristezcan, le dice a los de Tesalónica, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, miren, dos acciones que muestra el Evangelio. Y aquí el apóstol se los está diciendo a los hermanos de Tesalónica: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto es una parte profética, ha de pasar. Y si la Biblia que usted tiene es suya, resalte los versículos 16 y 17 y aún el 18. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene por su iglesia, y nuestra esperanza, nuestra convicción, nuestra fe está puesta en Él. Pero debemos estar atentos, porque hay un gran número de enseñanzas, hay grupos, hay personas, hay empresas destinadas a desvirtuar y a cambiar el Evangelio del Señor. Y no puede ser así. Usted tiene que tener una convicción. Por eso se tiene que alimentar, y se tiene que alimentar adecuadamente. Por eso tiene que vivir una vida en santidad, no una vida de idolatría. La persona no puede seguir andando detrás de un muñeco, porque ese muñeco no tiene poder. El que tiene el poder es Dios, y Dios es espíritu. Dios es inmutable, Él no cambia. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Tiene todo el poder, y Él tiene el poder. Y ojo, y cumple lo que dice. Porque es que uno o cree y confía en lo que el Señor dijo, o no cree. Y una persona que no cree en lo que el Señor le dijo, nos dice, entonces va a vivir en incertidumbre. Y la incertidumbre es algo tenaz, es algo delicado. La duda, la incertidumbre, ¿será que sí? ¿Será que no? Ustedes se han rodeado de pronto de personas incumplidas, que le dicen que van a ir a tal parte, y usted las está esperando, y de repente usted dice: ¿será que viene? Ya dijo que venía. Y de repente uno dice: no le puede creer. Yo le pregunto, hermano, esta mañana, ¿usted cree lo que el Señor le dice en su palabra? Viva conforme a su fe, esté firme en su fe, esté atento, y que no la cambie por nada ni por nadie. Nuestra fe entonces está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él venció, porque Él es triunfante, o sea, Él ganó. Nuestro Señor venció la muerte, el pecado,
y tenemos nuestra fe en el que tiene todo el poder soberano, soberano, total y absoluto. ¿Tiene poder para qué? Para salvar, tiene poder para perdonar y tiene poder para sanar. Algo que constantemente necesitamos. Si usted ya recibió al Señor Jesucristo, es algo. El Señor no está dando la salvación y quitándola, nunca. Él tiene el poder para perdonar constantemente. Tenemos que pedir perdón. El Señor nos manda a que procedamos al arrepentimiento, a que confesemos nuestros pecados para estar como a cuentas con Dios y con los hombres. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una palabra maravillosa de esperanza, no solamente para el creyente, no, para la humanidad entera, pero primeramente es una palabra de esperanza para nosotros, porque necesitamos estar así, a cuentas. Pero el Señor también tiene poder para sanar, y en este momento de su vida usted tiene que ser sanado. Y no piense que la sanación es solamente porque tiene una enfermedad. No, necesitamos ser sanados de todo un conjunto de aspectos que de una u otra manera nos alejan de Dios, de la voluntad de Dios. Porque estamos en un mundo donde la gente va caminando a un ritmo y sin saber, porque la persona es consciente. Muchas veces los creyentes se van en esa misma dirección. Y cuando de pronto espabilan, dicen, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí si aquí no se me ha perdido nada? ¿Y yo por qué estoy viviendo esta vida? Si el Señor me manda que no es aquí, pero yo la estoy viviendo. Usted tomó decisión, mire a ver, porque si usted cree en el Señor Jesucristo, entonces tiene que obedecer. La diferencia va a ser la obediencia, definitivamente, la obediencia. Hoy en esta mañana, mis hermanos y amigos, si hay alguien alrededor de las personas que nos visitan hoy que no ha recibido al Señor Jesucristo, hoy es el momento, hoy es el día para decir, yo recibo a Cristo, lo recibo en mi corazón, necesito del Señor Jesucristo. Necesitamos de Cristo. Amén. Sí, pero hay unas personas que de repente puedan decir, no, yo no necesito, yo voy caminando por mi ritmo, por mi vida. Pero tiene que haber un momento definitivo, trascendental, radical, donde dice, ya, hasta aquí, ya no más, no puedo seguir así. Y tengo que recibir al Señor Jesucristo y tengo que enderezar el caminado, como podría decirse. Mi caminar va a ser diferente. ¿Por qué? Porque he recibido al Señor. Y si hay alguien que vaya de hoy, el Señor haya puesto en su corazón, que no ha recibido al Señor, que lo quiera recibir, lo invito a que levante la mano. Y estaremos orando por esa persona. Claro, porque la invitación del Señor siempre está ahí. El Señor siempre nos invita y nos lleva a nosotros como creyentes a hacer la invitación. ¿Necesitas transformar tu vida? Es con Cristo. Porque la verdadera y única necesidad de cualquier ser humano es Jesucristo. No solamente del creyente. El creyente ya está listo. Lo que tiene que hacer el creyente es ¿qué? Perseverar y retener. ¿Retener qué? Hermanos, su palabra. ¿Perseverar en qué? En lo que le manda la palabra de Dios. Así pues, mis hermanos, persevere todos los días de su vida y retenga el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se vuelva una realidad en su vida, que haya una verdadera y auténtica relación, una comunión con Dios, no una religión, no, una relación. Ponga toda su fe, toda, y su confianza en Cristo. Confíe en la obra perfecta, redentora de Cristo. Esté atento, porque el Señor viene por la iglesia y debemos estar a cuentas con Él siempre. Hoy, en el año 2023, 2 de abril, es un día especial. ¿Por qué? Porque hoy usted toma decisión. ¿Decisión de qué? ¿De recibir o decisión de permanecer? Todo el momento se persevera y se mantiene y dice, Señor, sigo firme, ¿sí? Y que usted pueda decir, he acabado la carrera, he sido fiel, he alcanzado la batalla y está reservada la
corona de justicia, no solamente para mí, decía el apóstol Pablo, sino para todos aquellos que esperamos en Cristo. Les pregunto, ¿esperan en Cristo? Amén. Esperamos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debemos de compartir el Evangelio todos los días. ¿El Evangelio de qué? De Cristo. Un Evangelio, un mensaje de esperanza y de reconciliación. ¿Con quién lo hago? Hermanos, con todas y cada una de las personas que el Señor nos pone enfrente. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Todo aquel que diga, sí, que el Señor tenga misericordia de todo aquel que está alejado de Él. Porque sin Cristo, pues no hay esperanza. Jesucristo es nuestra única y verdadera necesidad. Y es una necesidad que tiene que ser vigente todos los días de nuestra vida. Hoy vamos a tener la celebración de la Cena del Señor. Siempre recuerden que los primeros domingos del mes tomamos la cena. Entonces, es un día de reconciliación y de reafirmar nuestra relación con el Señor. El Señor resucitó y eso es lo que vamos a celebrar a través del pan. Y hoy vamos a finalizar con una palabra de oración de este tiempo de predicación. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias Señor. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, porque lo vemos día a día en nuestras vidas, Señor. Gracias porque en algún momento de nuestras vidas recibimos tu Evangelio, Señor Jesús. Recibimos ese mensaje y nuestro corazón estuvo dispuesto para recibirlo y tú en tu inmenso amor, en tu misericordia nos llamaste. Gracias Señor, gracias. Debemos estar atentos, firmes en nuestra fe hacia ti, Señor, sabiendo que debemos de perseverar y de retener día a día con mayor celo y cuidado tu santa y divina palabra. Te pido que seas bendiciendo a todos y cada uno de los que hoy estamos acá, Señor, a nuestros hermanos. Bendícelos conforme a tu santa y divina voluntad y permite que podamos tener un caminar terrenal con un firme propósito y agradarte, Señor, en todo lo que hagamos, y alabarte y glorificar y compartir tu santo evangelio, Señor. No son nuestras fuerzas, es la fuerza que recibimos de ti, Señor, y no es nuestra obra, es tu obra, Señor. Gracias pues, es nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén